Bueno, continuamos con los trabajos. Ahora le toca a Marcel Pérez, del Grupo de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UNAM, y trae dos trabajos donde va a platicarnos sobre el involucro de segundos mensajeros en la ingesta de alimentos, el sueño y la conducta materna. Adelante, Marcel. Bueno, de antemano les quiero ofrecer una disculpa porque me tomé muy a pie de la letra el tiempo que nos habían dado para presentar, entonces me voy a ir muy rápido y supongo que tardaré muy poco tiempo. Entonces, en primer lugar les quiero decir que existen unas moléculas que se llaman endocannabinoides, cuyo receptor es el CB1R o receptor a cannabinoides 1, y estas moléculas se ha documentado ampliamente que incrementan el sueño y que facilitan la ingestión de alimentos. Por otra parte, el hipotálamo lateral es una estructura que se ha asociado con el mantenimiento de la vigilia y con la promoción de la ingestión de alimentos. En este contexto decidimos administrar 2-AG, que es uno de los endocannabinoides más ampliamente estudiados, en el hipotálamo lateral y evaluar el ciclo sueño-vigilia. De esta manera, lo que les muestro aquí es el total de las 12 horas de registro correspondientes a la fase de actividad de los roedores, es decir, cuando pasan más tiempo despiertos que dormidos, y aquí tenemos los 3 bloques de 4 horas cada uno que conforman este total de 12 horas. Entonces, en las ordenadas tenemos el tiempo en minutos. La primera barra corresponde al vehículo, la segunda, la tercera y la cuarta corresponden a 3 dosis de 2-AG, la cuarta corresponde al grupo que se le administró AM251, que es un antagonista del CB1R, y la última barra corresponde a un grupo al que se le administraron 0.01 microgramos de 2-AG en el hipotálamo lateral, más AM251. De esta manera, lo que les quiero enfatizar es que la dosis de 0.01 microgramos de 2-AG administrados bilateralmente en el hipotálamo lateral incrementan significativamente el sueño-humor a lo largo de estas 12 horas de registro. AM251, que es la barra negra, no modifica el sueño-humor, pero cuando se administra en conjunto con 0.01 microgramos de 2-AG, que fue la dosis que incrementó el sueño-humor, observen cómo el efecto de incremento en el sueño-humor es bloqueado. Entonces, en resumen, este estudio lo que nos muestra es que administrar 2-AG en el hipotálamo lateral incrementa el sueño-humor y lo hace a través de la activación del CB1R. Ahora les quiero hablar rápidamente de otro receptor que se conoce como receptor activado por proteasas 1 o PAR1, cuyo ligando endógeno es la trombina. En esta serie de gráficas lo que les voy a mostrar siempre en las abscisas es el tiempo en minutos y en las ordenadas en nanoamperios la amplitud de corrientes postsinápticas inhibidoras. Estos estudios se realizaron in vitro en células hipocampales de rata, y lo que se muestra básicamente es que la trombina, que es el ligando endógeno del PAR1, induce una supresión de corrientes postsinápticas inhibidoras, pero de manera interesante este efecto no es visible en presencia de AM251, que como les mencioné anteriormente es un antagonista del receptor a cannabinoides 1. Adicionalmente, en presencia de THL o tetrahidrolipstatina, que es un inhibidor de la diacilglicerol-lipasa, que a su vez es la enzima responsable de sintetizar al 2-AG, la supresión de las corrientes postsinápticas inhibidoras no se observa. Adicionalmente, aquí tenemos que en ratones control, la administración de esta molécula, que es un agonista sintético del PAR1, induce supresión de corrientes postsinápticas inhibidoras, pero en ratones knockout para la diacilglicerol-lipasa, que es la enzima responsable de sintetizar a 2-AG, este fenómeno no se observa. Entonces, en resumen, hasta aquí lo que habíamos visto es que el 2-AG al ser administrado en el hipotálamo lateral incrementa el sueño-humor. Posteriormente, in vitro, se observa que la estimulación del PAR1 induce un fenómeno que es bloqueado por un antagonista del CB1R y que a su vez es bloqueado por un inhibidor de la diacilglicerol-lipasa, que es la enzima responsable de sintetizar al 2-AG. En este contexto, mostramos en el 2012 que la administración de S1820, que es un agonista sintético del PAR1, la administración de esta molécula en el hipotálamo lateral, como les había mostrado anteriormente con esta misma gráfica, aquí tenemos que la dosis de 10 nanogramos de este agonista del PAR1 también incrementa el sueño-humor, así como les mostré que 2-AG directamente lo incrementa. AM251, que sería esta barra oscura, no promueve efectos sobre el sueño-humor, pero cuando se administra AM251 más 10 nanogramos de la molécula que es agonista del PAR1, el efecto inducido por el agonista del PAR1 es bloqueado. Entonces aquí hay un incremento en el sueño-humor inducido por la estimulación del PAR1 y es bloqueado por un antagonista del receptor a cannabinoides 1. Como les había mencionado, también los endocannabinoides se ha mostrado que incrementan la ingestión de alimentos. En este caso lo que hicimos fue evaluar
al cabo de 1 hora post-administración, los efectos de la administración de 10 nanogramos o 100 nanogramos del agonista del par1 y observar sus efectos sobre la ingestión de alimento, ¿no? En esta gráfica tenemos en las ordenadas los gramos de alimento consumidos, y lo que podemos ver con respecto al grupo control, que es esta primera barra, es que la administración de 100 nanogramos del agonista del par1 incrementan significativamente la ingestión de alimento. Si administramos AM251, esta dosis administrada en el hipotálamo lateral no promueve efectos sobre la ingestión de alimento, pero de manera interesante, cuando administramos el antagonista del CB1R, AM251, más 100 nanogramos del agonista del par1, el efecto hiperfágico inducido por la estimulación del par1 es bloqueado. Entonces aquí lo que tenemos en resumen es que estimular al receptor par1 en el hipotálamo lateral incrementa el sueño humor, incrementa la ingestión de alimento, pero este efecto es prevenido por un antagonista del CB1R. En este contexto, la pregunta que quedaba por esclarecer era ver si este efecto hiperfágico y el incremento inducido en el sueño humor por la estimulación del par1 en el hipotálamo lateral también podría ser prevenido por un inhibidor de la diacilglicerolipasa, que como les había mencionado es inhibidor de la, es de enzima responsable de sintetizar al 2-AG. Entonces nuestra hipótesis de trabajo fue: la inhibición de la diacilglicerolipasa bloquea el incremento en el sueño humor y la hiperfagia inducidos por la estimulación del par1 en el hipotálamo lateral de ratas. Para esto lo que hicimos fue básicamente administrar una dosis de tetrahidrolipstatina, que es inhibidor de la diacilglicerolipasa. La administramos en el hipotálamo lateral. Una vez que observamos que no tenía efectos per se sobre el sueño y sobre la ingestión de alimento, tratamos de determinar si era capaz de prevenir el efecto inducido, en este caso por 10 nanogramos del agonista del par1 sobre el sueño humor, y si era capaz de prevenir el efecto inducido por 100 nanogramos del agonista del par1 sobre la ingestión de alimento. Para esto empleamos ratas macho de la cepa Wistar de 250 a 300 gramos, estuvieron mantenidas en un ciclo invertido de luz-oscuridad y tuvieron agua y alimento ad libitum. Para los dos experimentos, es decir, los de ingestión de alimento y los del ciclo sueño-vigilia, las ratas fueron implantadas bajo anestesia con cánulas guía dirigidas al hipotálamo lateral con estas coordenadas de acuerdo al atlas de Paxinos y Watson, y con electrodos convencionales para registrar actividad electroencefalográfica y electromiográfica. Después de un tiempo postoperatorio de 7 días, se realizaron los experimentos, siempre administrando los fármacos al inicio de la fase de oscuridad, que es la fase de actividad de los roedores. Entonces, en esta gráfica les muestro en las abscisas las 4 horas en que registramos la ingestión de alimento, hora tras hora, y el total de estas 4 horas, y al cabo de 24 horas post administración, mientras que en las ordenadas tenemos los gramos de alimento consumidos por las ratas. Entonces quiero llamar su atención a la primera hora, donde, como ya les había mostrado, con respecto al vehículo, la dosis de 100 nanogramos del agonista del par1 incrementa significativamente la ingestión de alimento. Cuando administramos en el hipotálamo lateral tetrahidrolipstatina, que es el inhibidor de la enzima que sintetiza el 2-AG, por sí sola en esta primera hora no promueve ningún efecto sobre la ingestión de alimento, pero cuando administramos THL más 100 nanogramos del agonista del par1, el efecto hiperfágico inducido por el agonista del par1 es bloqueado. Entonces aquí estamos viendo que el efecto hiperfágico inducido por la estimulación de un agonista del par1 en el hipotálamo lateral involucra al 2-AG, ya que un inhibidor de la enzima que sintetiza el 2-AG bloquea ese efecto hiperfágico. Ahora les muestro lo que pasó con respecto al sueño humor. Igual tenemos aquí en las abscisas el total de las 12 horas de registro correspondientes a la fase de oscuridad y los 3 bloques que las conforman de 4 horas cada uno. Entonces, como les había mostrado anteriormente, tomando en cuenta que aquí tenemos 2 minutos, la primera barra es el vehículo. 10 nanogramos del agonista del par1 incrementan el sueño humor a lo largo de las 12 horas de registro. Tetrahidrolipstatina por sí sola, ni en el primero ni en el segundo bloque, promueve cambios en el sueño humor, aunque en el tercero decrementa el sueño humor. En el total de las 12 horas no se observan cambios. De esta manera, entonces, cuando administramos el inhibidor de la enzima que sintetiza 2-AG más el agonista del par1, observamos que el efecto inducido por la estimulación de par1 es bloqueado en el sueño humor. Entonces, este efecto estuvo a su vez asociado, como les mostraré en esta gráfica, donde tenemos arriba la frecuencia de episodios, o sea, el número de episodios de sueño humor, y abajo la duración promedio de episodios de sueño humor en minutos. Para el vehículo
Y con respecto al vehículo, para los 10 nanogramos del agonista del PAR1, observamos que este incremento del sueño MOR está asociado con un incremento en la frecuencia de episodios de sueño MOR, pero no cambia la duración. La tetrahidrolipstatina por sí sola no hace ningún cambio en la frecuencia ni en la duración de episodios de sueño MOR, pero cuando administramos tetrahidrolipstatina más el agonista del PAR1, el incremento inducido en la frecuencia de episodios de sueño MOR es bloqueado también. Entonces, en resumen, lo que les quiero mostrar es que inhibir a la diacilglicerol lipasa en el hipotálamo lateral, que es la enzima responsable de sintetizar al 2-AG, bloquea los efectos inducidos por la estimulación del PAR1 en el hipotálamo lateral sobre la ingestión de alimento, en este caso con 10 nanogramos, quiero decir sobre el sueño MOR con 10 nanogramos y sobre la ingestión de alimento con 100 nanogramos. Entonces, de manera general lo que podemos ver es que parece haber una relación estrecha entre la estimulación del PAR1 y el sistema endocannabinérgico en el hipotálamo lateral y en particular el endocannabinoide 2-AG, ya que primero mostré que hay una relación entre la estimulación del PAR1 y un efecto que está mediado por la activación del CB1 y que este está a su vez mediado por el 2-AG. En la conducta en el animal vivo lo que observamos es que la estimulación del PAR1 en el hipotálamo lateral incrementa el sueño e incrementa la ingestión de alimento, pero estos efectos son bloqueados por un antagonista del receptor a cannabinoides 1 y también por un inhibidor de la enzima que sintetiza el 2-AG. Y es todo lo que traigo. Pero sigue la siguiente, no te nos vayas, nos tiene que dar otra ponencia también del 2-AG, pero ahora con cuidado materno, ¿no? Bueno, el título de este proyecto es la administración de 2-AG en el hipotálamo lateral revierte el insomnio en ratas adultas sometidas a privación de cuidado materno durante los primeros días postnatales. Entonces, básicamente lo que tenemos es un modelo que se conoce como de separación maternal, que consiste en que las ratas son separadas de su madre en los primeros días postnatales durante cierto tiempo. Ahora les voy a decir cuáles son las características, pero el chiste es que estas ratas que fueron separadas de su madre en los primeros días postnatales son evaluadas una vez que llegan a la adultez, y en este caso se encuentran diferencias en el ciclo sueño-vigilia. En este trabajo del 2007 se separaron a las ratas de su madre a partir del día postnatal 4 y hasta el día postnatal 14 durante 6 horas diarias, de 8 a 11 por la mañana y de 14 a 17 horas por la tarde. Una vez que estas ratas alcanzaron la adultez, aproximadamente a los 3 meses de edad, se implantaron para registrar el ciclo sueño-vigilia, y lo que tenemos aquí es el total, la cantidad total de sueño en 48 horas, y aquí la cantidad total de vigilia en 48 horas, graficadas en minutos que tenemos en las abscisas, y correspondientes a la fase de luz o la fase de reposo y a la fase de actividad de las ratas. La primera barra es el grupo control, es decir, el grupo de ratas que no fueron separadas de su madre, y la barra blanca es el grupo de ratas que fueron separadas de su madre, ¿no? Entonces lo que observamos es que estas ratas separadas tienen reducida la cantidad de sueño y tienen aumentada la vigilia, lo que podríamos interpretar como que tienen un fenotipo insomne, ¿no? Aquí pues no hay una diferencia entre sueño lento o sueño MOR, simplemente vemos el total de sueño y el total de vigilia. Posteriormente en el laboratorio lo que hicimos fue emplear este modelo de separación maternal, y las ratas en este caso fueron separadas del día postnatal 2 al día postnatal 15 durante 3 horas, que fueron de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y una vez que estas ratas alcanzaron los 3 meses de edad fueron implantadas con electrodos para registrar el sueño. Y lo que les quiero mostrar es que en todas las gráficas tenemos el total en minutos de las 12 horas de registro correspondientes a la fase de reposo de las ratas, o sea, cuando tendrían que estar más tiempo dormidas que despiertas. La primera barra corresponde al grupo control, a las ratas que no fueron separadas, y la segunda corresponde a las ratas que fueron separadas. Entonces, quiero que observen cómo estas ratas separadas tienen incrementada la vigilia en la fase de reposo, tienen disminuido el sueño de ondas lentas y tienen disminuido también el sueño MOR, ¿sí? En este caso lo que se hizo fue administrar oleamida, que es otro endocannabinoide. Se administró sistémicamente, y lo que se observa es que en las ratas control, es decir, en las que no fueron separadas, oleamida no ejerce ningún cambio. Como podemos ver aquí, la vigilia permanece igual,
sueño de ondas lentas también, y el sueño MOR, aunque hay una pequeña tendencia a incrementarlo, pues no cambia. Sin embargo, las ratas separadas, cuando fueron administradas con oleamida, pueden observar cómo dramáticamente se reduce la vigilia, incrementa el sueño de ondas lentas e incrementa el sueño MOR. En este contexto, pareciera que los endocannabinoides podrían ser una herramienta terapéutica para revertir el insomnio en ratas sometidas a este protocolo de separación maternal. Asimismo, como les había mostrado, este mismo año publicamos que la administración de 2-AG en el hipotálamo lateral incrementa el sueño MOR a través de la activación del CB1R. Aunque este experimento fue realizado en la fase de actividad de las ratas, la idea es que quizá, ya que las ratas que son separadas de su madre muestran un fenotipo insomne, pues tienen que haber cambios en su cerebro que de alguna manera involucren al sistema cannabinérgico, y la pregunta general era ver si una dosis de 2-AG administrada en el hipotálamo lateral, que era capaz de incrementar el sueño en ratas sin ninguna manipulación experimental, era capaz de revertir el insomnio en ratas sometidas a un protocolo de separación maternal. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo fue que la administración de 2-AG en el hipotálamo lateral revierte el insomnio en ratas adultas sometidas a privación de cuidado materno. Entonces, para esto, lo que hicimos fue administrar la dosis de 2-AG que previamente habíamos mostrado que incrementa significativamente el sueño MOR en ratas separadas y sus respectivos controles. Supongamos que el grupo NMS es al que voy a llamar al control de ratas, o sea, las ratas que no son separadas de su madre, y el grupo MS es el grupo que corresponde a las ratas que fueron separadas de su madre. Del día postnatal 0, al que consideramos el día en que nacen las ratas, hasta el día postnatal 22, las ratas que no son separadas de su madre pues permanecen todo ese tiempo con su madre, pero hasta el día 23, hasta el día postnatal 23, son separadas permanentemente de su madre, y después, una vez que alcanzan los 250 gramos aproximadamente a los 3 meses de edad, estas ratas son sometidas a cirugía estereotáxica, en la cual les implantamos cánulas guía dirigidas al hipotálamo lateral con estas coordenadas, y también electrodos convencionales para registrar la actividad electroencefalográfica y la actividad electromiográfica. El grupo de separación maternal, a partir del día postnatal 2 y hasta el día postnatal 15, fue separado de su madre durante 3 horas diarias, en este caso de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Igual al día postnatal 22 fueron separadas permanentemente de su madre, y a partir del día postnatal 23 y hasta que alcanzaron los 250 gramos o los 3 meses de edad, fueron implantadas con cánulas en el hipotálamo lateral y con electrodos para registrar el sueño. Entonces, a diferencia de, bueno, lo que les quiero mostrar aquí es la cantidad de vigilia en las 12 horas de registro correspondientes a la fase de reposo de las ratas para los diferentes grupos experimentales, ¿no? Entonces, la primera barra y la segunda son la línea base. En este caso, la blanca es la línea base de las ratas control, y la segunda es la línea base de las ratas que fueron separadas de su madre. Entonces, observen cómo en el primer bloque de 4 horas tienen incrementada la vigilia. Esto se observa en los siguientes bloques y en el total de las 12 horas. Igualmente, las siguientes 2 barras son los mismos grupos, pero cuando se les administró vehículo en el hipotálamo lateral, pueden observar cómo estos patrones de línea base no cambian con el vehículo. Pero lo que quiero que observen es que la administración de 0.01 microgramos de 2-AG en el hipotálamo lateral de ratas separadas reduce la vigilia en el primer bloque, en el segundo y en el tercer bloque de las 12 horas, y esto se observa en el total de las 12 horas de registro. Entonces, por lo que respecta a la vigilia, 2-AG en estas ratas que tienen un fenotipo insomne lo que está haciendo es reducirla. Con respecto al sueño de ondas lentas, lo que tenemos aquí en línea base y vehículo es que las ratas separadas tienen menos sueño de ondas lentas, ¿no? Bueno, me voy a quedar aquí en el total. Tienen menos sueño de ondas lentas en la línea base, sin ningún fármaco. Cuando se les administra vehículo, este patrón permanece, pero cuando se les administra 2-AG a las ratas separadas, esto les produce un incremento significativo en el sueño de ondas lentas. Entonces, una segunda cosa que hace el 2-AG en las ratas separadas, además de disminuir la vigilia, es aumentar el sueño de ondas lentas. Y finalmente, lo que les quiero mostrar es que respecto al sueño MOR, en el total de las 12 horas, aquí observamos como en la línea base las ratas separadas tienen reducido
el sueño Moore, este patrón se observa cuando se les administra vehículo, pero con la administración de 2-AG en el hipotálamo lateral, observen cómo no solo se restablece el tiempo de sueño Moore con respecto a las ratas no separadas, sino que incrementa significativamente. Entonces, las conclusiones son que la administración de 2-AG en ratas que fueron sometidas a privación de cuidado maternal revierte el insomnio en estas ratas. Ya. Gracias.